Hola amigos, en esta ocasión hemos venido hasta un lugar que se llama la zona de Las Viñas, en el municipio de Lucerna San Giovanni, en lo que sería la desembocadura del Valle Lucerna, en los llamados valles valdenses, norte de Italia, Piemonte, para contarles algo más de la historia valdense. En esta ocasión estamos aquí para mostrarles una casa especial, que es la llamada Llanavella, la casa en el bosque. Aquí tenemos una señaléctica en que nos habla de la Llanavella, nos indica el lugar. Y ahora me acompaña en esta ocasión también Mónica. Ciao, hello tutti. Se ve un poco oscuro, pero vamos a ir yendo. Vamos a ir caminando hacia lo que nosotros llamamos la Llanavella, una casa en el bosque. En estos días ha llovido, así que tenemos que hacer atención. Okay. Se sienten los pájaros. Sí, estamos en el bosque y tenemos la música natural que la naturaleza nos ofrece con el canto de las aves. Tenemos el canto de las aves, tenemos también el ruido de las corrientes de aguas, que no muy lejos de aquí hay varios corrientes de agua, arroyos o río de montaña, le podemos llamar de este modo. Muy bien, nos estamos acercando hacia la casa en el bosque. Y en realidad son dos casas. Está la Llanavella d'Ambas, que sería esta, la casa, la Llanavella es el nombre, la Llanavella de abajo, y la Llanavella de arriba, que está a unos metros más arriba en el bosque, antiguamente llamada Liorato. Ahora vamos a tener el gusto de contarles a todos ustedes una porción muy importante de la historia valdense, de la historia de este pueblo llamado el Israel de los Alpes, de este pueblo denominado el pueblo del libro, el pueblo que por su base cristiana sufrió persecución en los siglos pasados, dejándonos un gran legado de testimonio, de fe y de resistencia. Aquí estamos. Esta es la Llanavella, la casa de el héroe valdense Josué Llanavella. Aquí, Mónica, vos si podés, ¿sí?, mantenerlo así.
Y yo voy a ir un poquito más adelante. Muy bien, aquí estamos y les quiero mostrar este lugar tan especial, la Llanabella. Como les venía contando, la Llanabella es conocida como la casa en el bosque. Podría ser una de las tantísimas casas que se encuentran en el bosque en este territorio. Aquí tenemos muchas casas en la montaña, en las llamadas borgatas. Una borgata en los valles valdenses es un conjunto de casas que antiguamente estaban distribuidos los valdenses en la zona del gueto donde tenían que vivir. Estaban distribuidos por familias y una borgata podía corresponder a 10 o 15 familias o a veces menos. Depende la capacidad de la borgata y la zona geográfica para extender la borgata. La borgata viene de borgo, o sea, pueblo, lugar con casas aisladas que de todas maneras pertenecen a un núcleo habitativo que puede ser, por ejemplo, aquí en los valles valdenses, Torre Pellice, Rorá, Lucerna, o Vilar Pellice, Bobbio, etc. Cada municipio, cada pueblo, centro urbano, pequeño o más grande, tenía en la antigüedad y sigue teniendo hoy día en su jurisdicción una serie de borgatas. Esta es la zona de las viñas, porque antiguamente, en el 1600, 1700, esta zona estaba llena de viñas. Los valdenses cultivaban las viñas y también aquí se llevaban a cabo muchos trabajos agrícolas. Esta era una zona muy próspera. Las familias que vivían en esta zona, dentro del núcleo de las familias valdenses, eran las que estaban un poquito más, digamos, desarrolladas desde el punto de vista económico. Y precisamente la familia Llanabella, la familia Gignus, que es la familia que al final de 1500 viene desde Bobbio Pellice hasta aquí, se asienta en este lugar, se extiende en este terreno, en este territorio, cultiva viñas, cultiva toda serie de trabajos agrícolas, teniendo cabras, produciendo quesos, tenían abejas, producían miel, producían también el grano saraceno, producían las patatas, que era algo novedoso que de pocos años había llegado desde las Américas y ya estaba asentado en el 600, las patatas ya estaban asentadas en los valles valdenses. Esto hacía que estas familias aquí, especialmente la familia Gignus Llanabella, tuviese una, dicen los recuentos históricos, dentro de esas familias era una de las que estaba mejor económicamente hablando. La historia va pasando y llegamos al año 1617. En 1617 nace un niño llamado Josué Llanabella. Era el hijo del medio, el tercer hijo de 5 hijos de este matrimonio, de esta familia, la familia de Jean Gignus, detto Llanabella de Bobbio. Josué, como niño cualquiera de una familia valdense, es instruido en el temor de Dios, en la instrucción de su palabra. Ellos tenían afluencia y se congregaban en la comunidad de Rorá, que está más arriba. Y Josué, como todos los niños de su época, crece en medio de una familia temerosa de Dios, pero pasa el tiempo y él se casa, y al momento de casarse con una
una viuda, una joven viuda llamada Catherine Durand de Rora, precisamente, construye esta casa que está aquí a mis espaldas, que posteriormente, con los años y luego de todos los avenimientos que sucedieron en la vida de Josué Janabel y de sus hermanos, su hermano mayor se llamaba Jacques, Santiago, Josué, y el hermano menor se llamaba Joseph, o sea, José, y luego tuvo otras dos hermanas mujeres. Ese era todo el núcleo familiar. El papá de Josué muere a temprana edad para Josué, siendo ellos bastante jóvenes. Josué, por su característica personal, era una persona emprendedora, tenía un liderazgo natural y en cierto modo tomó las riendas de la familia, ayudando a su madre, a sus hermanos, a continuar adelante con los quehaceres de su casa. Contrae matrimonio con esta joven viuda llamada Catherine Durand de Rora, y cuando se casa, construye esta casa. Porque primero ellos vivían en la casa paterna que está más arriba en el bosque, que no la podemos ver en este momento. Pero ahora les voy a invitar a que me acompañen para visitar algo de la llamada Janabel. Muy bien. Bueno, aquí tenemos la targa, la placa en que dice la Janabela inferior, o sea, es decir, la Janabela de abajo. En patois era la Janabel d'en bas, la de abajo. La casa di Josué Janabello, en italiano Josué Janabello, en lengua valdense, es decir, en franco-provenzal, en patois, era y es Josué Janabel. Josué Janabel se casa en el año 1639 con Catherine Durand y vive con su esposa y sus hijos los mejores años de su vida, en paz, en felicidad, digamos, hasta el año 1664, en que trágicamente él tuvo que abandonar este lugar yéndose al exilio forzado. Aquí tenemos otra escritura, tenemos en italiano, en francés, en alemán y en inglés. La casa è proprietà dell'eroe valdese Josué Janabel, 1617-1690, contadino, capo militare e spirituale durante le persecuzioni del 1655 e 1663 e guida morale del glorioso rimpatrio del 1689. Il suo motto, celebre, che fa parte dei suoi scritti, è nulla sia più forte della vostra fede, ed è appunto quello che noi abbiamo qui, no? Nello stemma di famiglia, nulla sia più forte della vostra fede. Ecco il Janabel. Aquí tenemos a Josué Janabel. ¿Por qué hablamos de él? Hablamos de él porque es considerado el hombre de la resistencia en absoluto del 1600. No fue un bandido, fue declarado bandido, ¿sí? Pero fue un hombre, un libertario, fue un hombre que, teniendo muy claras sus ideas y sus conceptos de fe, a pesar de las circunstancias, no quiso claudicarlos,
para poder estar bien y seguir aquí en su casa, en su tierra que tanto él amaba, sino que defendió una causa que le costó dolor, persecución, muerte de parte de su familia, un larguísimo exilio de 25 años y tanto sufrimiento al ver a su pueblo prácticamente más que diezmado, decimado completamente, al punto de quedar solamente un puñado de personas de la comunidad valdense. Todo esto a causa de su fe, la fe cristiana, la fe bíblica, la fe, lo que posteriormente se llamó fe protestante o fe evangélica. El catolicismo de aquel entonces era tan intransigente que los estados en aquel tiempo, estamos hablando del siglo XVII, no podían tolerar que existiera en estas tierras una minoranza protestante, una minoranza no católica, en medio de dos naciones católicas. Dos naciones como era el Ducado de Saboya, que era una nación autónoma, independiente, que posteriormente fue reino del Piemonte y Cerdeña, y luego reino de Italia, y del otro lado, a pocos kilómetros, el reino de Francia. Por ese motivo, y por muchos otros más, fueron perseguidos. Esta es la casa que Josué construyó para él y para su familia. Y vamos a visitar, en esta ocasión, un pequeño ángulo de esta casa que originalmente estaba escondido. Se ponía tal vez el heno, la paja para los animales y demás. Josué, en momentos de persecución, en momentos de gran zozobra, él para proteger a los suyos, excavó con sus propias manos en la roca, en la montaña, porque esto es montaña pura, es roca, excavó un túnel que tiene algunos metros donde ofrecía refugio y escape en casos de peligro. La vida de Josué Yarnabel, aquí nos dice, el capitán valdense Josué Yarnabel construyó esta casa en 1639 para él y para su joven esposa Catherine Durán de Rorá. Aquí vivió con la floreciente familia hasta el año 1664. Aquí él constituyó un lugar de heroica defensa de los valdenses perseguidos. Él fue un tenaz reivindicador de la libertad religiosa de ellos, es decir, de los valdenses. De aquí él partió, se fue, se tuvo que ir, ¿sí? En el definitivo exilio, el 18 de febrero de 1664, Josué se ve obligado a dejar esta casa, a dejar incluso a su esposa y sus dos hijas y llevarse el hijo varón pequeño que tenía. Él, el 18 de febrero, se fue al exilio. Un exilio forzado, porque a través del precio que él pagó en tener que irse, todo el pueblo valdense recibió un tratado de paz y de no beligerancia, y los valdenses pudieron vivir aproximadamente unos 20 años de tranquilidad. Tranquilidad dentro de la opresión, pero al menos no una persecución. Josué, que se transformó en un hombre determinante en la historia valdense de aquel momento, él siendo un agricultor, una persona sin ningún tipo de
de actividad sobresaliente, era simplemente un agricultor, era diácono de la congregación de Rorá, era una persona así apreciada, amada, respetada. Incluso se dice que él ayudaba a sus vecinos, ayudaba a todos los que estaban alrededor de él, sí, con ayuda económica, si no tenían el dinero para pagar los impuestos, dice que él les adelantaba el dinero, era una persona generosa, era una persona respetada. Pero sucedió algo tremendo en el 1655. En el 1655 se llevó a cabo, lamentablemente, la masacre de la Pascua Piemontesa. En el día de Pascuas vino un ejército a este valle y con la orden de que todos los valdenses tenían que ir a misa o de lo contrario, la muerte. Los valdenses dijeron que ellos a misa no irían y se desencadenó una persecución que fue terrificante. Murieron cerca de 2.400 personas, mataron mujeres, hombres, niños, impalaron las mujeres, masacraron a los niños, torturaron y mataron a los hombres en los modos más terribles posibles de describir. Todo esto quedó documentado y en medio de esa hecatombe que el pueblo valdense sufrió por causa de fe, surge un liderazgo natural, el liderazgo de Josué Janabel, poniendo en primer lugar en reparo al pueblo, a la población de Rorá, y posteriormente armándose, juntando primero 7 hombres, luego 17 hombres, hasta llegar a tener varios cientos de hombres. Se dice que llegó a tener cerca de 2.000 personas. Y hacerle frente a las tropas ducales, a las tropas del soberano del Piemonte, el duque de Saboya, que era enviado por el poder papal. Josué Janabel resiste, organiza una resistencia armada y gracias a esa digamos, actitud intrépida y muy valerosa, sin haber sido él un militar, logra, gracias al conocimiento grande que él tenía del territorio donde se llevaron a cabo los hechos, y gracias a la intuición, y gracias a todas estas virtudes innatas que Dios le donó, este hombre temeroso de Dios no dudó en tomar las armas y defenderse para salvaguardar lo poco que aún quedaba. Es así que Josué Janabel y sus hombres salvaron a la población valdense del exterminio completo. Lograron una tregua, pasó un periodo de tiempo y luego inicia lo que se llamó, o lo que nosotros llamamos, la guerra de los bandidos. Banditi, en italiano, bandito vuol dire messo al bando, es decir, puesto fuera de la ley. Un bandido, la palabra bandido viene del latín y del italiano, que quiere decir puesto fuera de la ley. Lo declararon fuera de la ley, obviamente, y le pusieron un precio a su cabeza. Por muchísimas oportunidades intentaron atraparlo y no pudieron. Y Josué Janabel lleva adelante la llamada guerra de guerrillas o guerra de los bandidos. De ese modo, él y los suyos, teniendo un gran conocimiento del territorio, impide en muchas oportunidades que las tropas católicas papales destruyan a la pobre población valdense, que no había cometido otro delito que simplemente no someterse ni arrodillarse ante el poder papal, sino que vivir una fe basada sobre el único valor y regla de fe y de conducta que son la Biblia, la palabra de Dios. Esto era inadmisible para aquella época. Ellos fueron declarados fuera de la ley
y resistió por un tiempo hasta que en 1664, como habíamos dicho, se tuvo que retirar al exilio. Se va al exilio, un doloroso acuerdo que le da paz a su pueblo, pero él tuvo que pagar con su propio exilio. Para que su pueblo tuviese paz, él se tuvo que ir y se va a Ginebra, que era la ciudad, la llamada ciudad de Dios. Era el centro del mundo protestante en aquel entonces, francófono protestante, calvinista, era el centro del mundo calvinista, de la reforma calvinista, y allí, en este lugar, en la iglesia de la Madeleine, que hoy día sigue estando allí en el centro de Ginebra, muy cerca de la Catedral de Saint-Pierre, en ese lugar, al lado, Josué establece su habitación, trabaja allí, arrienda el lugar y pone una taberna en que da de comer y hospedaje, y usa ese lugar y el templo como lugar de encuentro para saber cómo está su pueblo, cómo están los que sobrevivieron, cómo están su familia, y organizar algo que siempre estuvo en su corazón, que se llamó el glorioso retorno. Él, con esfuerzo, con mucha dedicación y con mucho riesgo de su propia vida, porque en varias oportunidades los servicios secretos del rey Luis XIV de Francia y del duque de Saboya intentaron matarlo, lo tenían vigilado en Ginebra mismo, incluso arriesgó a ser expulsado de Ginebra en 2 oportunidades, hasta que, ya siendo anciano, él escribe las llamadas instrucciones que posteriormente el pastor Arnaud en mano lleva adelante esta gran empresa del regreso de los valdenses a su tierra. Él muere en 1690, el 5 de marzo, unos meses después de haberse enterado que sus compañeros de armas habían logrado regresar a los valles. Y posteriormente las familias logran regresar a los valles valdenses y establecerse nuevamente. Sin duda que la historia de Josué es muy fascinante. Es fascinante porque él era un hombre de gran fe, era un hombre que tenía por sobre todas las cosas temor de Dios, y todo lo que hizo no fue por impulso, sino que por convicción. Él era un hombre que en su vejez se lamentaba de la sangre derramada, pero también estaba gozoso, feliz de haber hecho lo que hizo, porque fue un instrumento para su pueblo. De lo contrario, no hubiese existido más el testimonio de fe del Israel de los Alpes, que ha sido el pueblo valdense. Como ustedes pueden apreciar, en el fondo incluso están grabadas la fecha y las iniciales de Josué en el fondo. Vamos a hacer, para concluir este video, acompáñenme, vamos a dar la vuelta de la casa para que ustedes vean incluso el talento de este hombre, que con sus propias manos y su inventiva logró construir esta casa, que hoy día es un pequeño museo y es un hostal que está administrado por la iglesia valdense aquí en Piemonte.
Aquí tenemos el balcón. La casa fue completamente reestructurada, fue declarada monumento histórico por la región Piemonte y en el año 2003, entre el año 2002 a 2003 fue reestructurada y desde aquel momento funciona como un hostal que ustedes la pueden encontrar en internet como La Gianabella, Casa nel Bosco. Vamos a ver. Existe también otra estructura lindante que amplía los servicios. Esta construcción es más nueva, claro está, para dar más servicios, habitaciones y comedor. Aquí tenemos un panorama. Mónica, si querés decirnos algo o dar un breve testimonio de un breve testimonio tuyo de cuando llegaste aquí, ¿qué te pareció este lugar? Bueno, cuando yo llegué no sabía nada de los valdenses, nada. Pero me preguntaron la primera noche, ¿sabes dónde estás? Como contesté, norte de Italia, me dijeron, estás en la tierra de los valdenses. En ese momento me dan un dépliance, donde pude entender que había sido un pueblo perseguido por su fe. Así que ahí sentí la confirmación de que era el lugar realmente donde Dios me quería, porque siempre los mártires, los perseguidos han tenido un lugar especial en mi vida, en mi corazón. Así que, bueno, cuando empecé a conocer la historia, llegué a Josué Janabel y como Dios lo usó, como fue el que con las estrategias de David pudo ser ayudado también en modo sobrenatural como David y pudo liberar el pueblo de los enemigos. Así que bueno, cuando tuve oportunidad de llegar a esta casa, obviamente uno se emociona y dice que Dios es fiel. Estas casas, este lugar es testimonianza viva de que hay un Dios que nos ama, que nos cuida y que preserva, aún de generación en generación. Amén. Gracias, Mónica. Les voy a mostrar aquí el bosque. En el bosque tenemos una serie de indicaciones. Por ejemplo, encontramos muy seguido esta indicación, que es el símbolo valdense, la lux lucet in tenebris, el candelabro que brilla debajo de las 7 estrellas, es indicador de los sitios históricos. Y aquí inicia el llamado sendero de los bandidos, ¿no? Josué Janabel había elaborado una serie muy grande de senderos en la montaña que conectaban los distintos pueblos y comunidades valdenses para que los enemigos no los encontraran. Fue el uso de estos senderos llamado I Sentieri dei Banditi y el conocimiento muy grande, amplio del territorio que permitió que Josué Janabello con su gente lograran llevar adelante proezas del punto de vista militar, proezas del punto de vista de fe, porque realmente se enfrentaron como precisamente un pequeño David delante de un gran gigante. También vemos en la montaña los muros a seco para contener la montaña, para crear este territorio de
de cultivo, ¿verdad? Y también hacer autosustentable el territorio, por demás difícil que sea. La mayoría de estos árboles son castañas. La castaña, como ustedes ven aquí, miren, ustedes pueden apreciar aquí, tenemos el envoltorio que está lleno de pinchos, y una castaña. Esto está del año pasado. La castaña fue sin dudas el elemento salvífico para los valdenses en gran manera. Aquí podemos ver el territorio. Allá enfrente podemos ver donde detrás de esta montaña, detrás de este árbol, encontramos el pueblo de Rorá, que era la comunidad más importante en aquel entonces, donde Josué también formaba parte y donde él servía como diácono y como predicador en su iglesia local. Aquí estamos descendiendo, damos la vuelta a la casa. Y aquí tenemos la parte de frente de la Llanabella. Espero que le haya gustado esta breve recorrida por este lugar histórico tan importante llamado la Llanabella.